Me vamos a grabar. Bueno, entonces, Yo le decíamos, había puesto, profe, que en la etapa 2 recoge los niveles de trabajo relevantes para la empresa, ¿y por qué no son relevantes lo de la etapa uno? porque serían, y, eh, Porque mientras más trabajadores va o sea, sigue contratando, contratando digamos, sigue mano de aumentando la obra. producción. Sí, al contratar mano de obra sigue aumentando, entonces es irrelevante. Y en cambio en la etapa 3 tampoco, Pero porque serían en la etapa uno también cuando contrato más trabajadores aumenta la producción. Pero llega un Profe, no, punto en donde empieza a decrecer. ¿En qué punto empieza a decrecer? En la intercepción de la producción marginal y, digamos, el tope de la producción media. Está bien, pero si la explicación es en la etapa 2, porque en la etapa 2 sucede que a medida que incorporo trabajadores aumenta la producción, eso también sucede en la etapa uno. ¿Cuál es la diferencia entre la etapa 2 y la etapa uno? Que hace que convenga producir en la 2 y no en la uno. que en la etapa 2 ya no se contrata más trabajadores. ¿Cómo que no? Si la producción En solo realidad, depende de en contratar realidad, más trabajadores. en realidad No se contrata más. se sigue Eficientes los contratando, pero trabajadores. No conviene contratar más porque cada uno es más deficiente. ¿Y por qué voy a la 2 entonces si ahí no conviene contratar trabajadores? Contratar más de lo que ya hay. En realidad sí se contratan, pero no se contratan trabajadores que operen máquinas, sino ayudantes, asistentes para esos que están operando Sí. las máquinas. Nada, ese es un ejemplo que hicimos para que se entienda, porque era un ejemplo simple, pero no sucede así. Porque no es, conviene en la etapa 2 porque todos los trabajadores están produciendo. sí, En en la cambio, en etapa la 1 Claro, etapa son también más uno, todos los trabajadores están eficientes. produciendo. pero En la etapa 1 también todos los trabajadores están produciendo. Y yo les vuelvo a decir, no es que en la etapa 1, cuando se incorpora un trabajador, es más eficiente ese trabajador. No, la incorporación genera que el que ya estaba también sea más eficiente. Por un montón de motivos dimos el ejemplo de que no apagaban las máquinas, entonces no hacía falta precalentarlas, qué sé yo. Pero eso no significa que el que viene es más por eso, eficiente que el anterior. El que viene claro, no, aporta la eficiencia de todo el mundo y todos se vuelven más eficientes en la etapa 1. claro, no la producción individual, sino la producción de la empresa. La producción es de la empresa. Se dice productividad marginal y se dice cuánto aumenta la producción con la incorporación del último trabajador. Eso es la productividad marginal. ¿Cuánto aumenta la producción con la incorporación del último trabajador? Pero no significa que esa sea la productividad del último trabajador. No, es la productividad de la empresa porque se incorporó el último trabajador, que por supuesto tiene productividad como trabajador, pero también colabora a la productividad de todo el mundo, o de todos los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, la productividad marginal muestra cómo crece la producción con la incorporación del último trabajador. Ahora, ¿por qué no conviene producir como empresa en la etapa 1 y sí conviene producir en la etapa 2? Esa es la intuición que nosotros debemos entender antes de pasar. Por eso tenemos que comprender, porque es importante que ustedes entiendan por qué, si hablamos de eficiencia, claramente en la etapa 1 es más eficiente la incorporación de trabajadores, porque la producción crece y cada vez crece más, porque tiene rendimientos crecientes. ¿Y por qué vamos a ir a la etapa 2 entonces, donde hay rendimientos decrecientes? A ver si se entiende la intuición detrás de esto. Ustedes me dijeron, bueno, porque en la etapa 2, a medida que se incorporan trabajadores, crece la producción. Sí, es correcto, eso también sucede en la etapa 1. ¿Por qué no conviene producir en la etapa 1? No conviene porque no se está llegando al máximo de productividad que puede tener la empresa. Pero en la etapa 2 tampoco se llega al máximo. De hecho, va cayendo la productividad. Acuérdense que en la etapa 2, la productividad ya va cayendo. O Por sea el que tiempo, profe. yo en la etapa 2, qué horrible mi dibujo.
En la etapa 2 también está cayendo la productividad y capaz que estoy contratando, acá empieza la etapa 2, ¿no? Vamos a usar el criterio medio. En la etapa 2 estoy teniendo la misma productividad que tenía en la etapa 1, con más trabajadores. ¿Por qué me combino? Si estoy ocupando más trabajadores para tener la misma productividad que antes. Productividad media, marginal peor, miren, marginal peor. Con estos trabajadores tengo menos productividad. Si mido por la productividad marginal, tengo menos productividad contratando más trabajadores. ¿Qué pasó? A veces más es menos. A mí me habían explicado en economía en la secundaria un ejemplo de que, por ejemplo, si vendes panchos en un stand, si hay 3 personas, es muy eficiente, cada uno hace un trabajo en el stand de pancho. Pero si a una 4ª persona por ahí, viste, empieza a hacer mate y empieza a distraer a los otros. Un quinto empieza a joder y la eficiencia va bajando porque cada vez se concentra menos en el trabajo. Bueno, pero acá había Chico, el que 3 no habla personas haciendo puede pancho y acá hay apagar su 5 personas haciendo micrófono, pancho en ese se ejemplo. ¿Por qué escucha combinamos cortado. eso? En el ejemplo que vos diste recién, que es verdad, acá hay 5 personas haciendo pancho y acá hay 3. ¿Por qué me combino que haya 5 y no 3? No ¿Por puedes qué? tener 5 personas haciendo una sopa. Bueno, Eso va, la gente se pone en el lugar de otros y en realidad va a hacer que se atrase todo. Muchas veces más no es mejor. A veces menos personas pueden hacer un mejor trabajo que más personas. estoy de acuerdo, pero nosotros tenemos que saber por qué conviene producir en la etapa 2, donde hay más gente y ya empieza la etapa de los rendimientos decrecientes. Porque, por ejemplo, si le pasa a uno, por ejemplo, de los 5 trabajadores, 2 se enferman o uno le pasa algo, la producción siempre se va a mantener, porque si hay 5 o 3 personas y la producción se mantiene, puede haber margen de error humano, en el sentido de que una persona puede que se enferme, otro que se rompe el brazo. Sí, pero Porque esa, comienza o sea, esa no puede ser la explicación porque acá estamos suponiendo que la gente va a trabajar, que nadie se enferma, que nadie se rompe el brazo, porque pasa que la desde teoría ese tiene punto, que explicar, la teoría tiene que explicar para el caso general, no para los casos particulares. pasa que ¿Por qué? desde ese punto se comienza a producir, digamos, más de lo que se aplica en trabajadores, digamos. ¿Cómo se empieza a producir más? A partir de este Y punto, cada trabajador que se incorpora produce menos que el anterior. Y a partir de este punto para atrás, en la etapa 1, cada trabajador que se incorpora produce más que el anterior. Y en la etapa 2, cada trabajador que incorporado produce menos que el anterior. ¿Por qué? Conviene producir en una etapa en donde cada trabajador que se incorpora produce menos que el anterior. porque no es lo que produce el trabajador, sino la producción, digamos. ¿Consistencia? ¿Está bien? La producción marginal, el adicional a la Claro, producción. la producción marginal cae, o sea, como que va por debajo de la producción media sería. ¿Y por qué no conviene Entonces, entonces seguir agregando trabajadores en ese punto? y porque va decayendo. ¿Y conviene Y que decaiga la llega producción marginal? obviamente no conviene que decaiga, pero va a llegar un punto que va a decaer tanto que agregando más o contratando más empleados, como digamos, llega a un punto de pérdida. Está bien, pero nosotros En estamos cambio, en la en etapa cambio en 2, ese, Gastón, Gustavo, perdón, Gustavo. Nosotros estamos en la sí, etapa 2 y sí, nosotros estamos diciendo que conviene acá en la etapa 2, donde sí, está porque cayendo la productividad marginal. Entonces, ¿por qué me pero conviene la producir en una producción, porque etapa, la producción media está por encima de lo que va decayendo. pero está cayendo también la producción media? ¿Por qué conviene producir en Pero una etapa donde las productividades caen? Y no conviene producir en una etapa donde las productividades porque, suben. porque, porque digamos que la empresa ya está como más estabilizada, entonces los gastos, los costos, digamos, son menores. No, los costos son mayores. Si la productividad es menor, los costos van a ser mayores.
Eso es materia prima. Entre más mejor, entre más menos cuesta, no trabajadores. Ustedes están en un punto donde los trabajadores rinden cada vez menos. ¿Por qué conviene producir ahí y no donde los trabajadores rinden cada vez más? Para no sobreexigir, No, por una cuestión- el empresario no se preocupa demasiado de eso. No es por digo, eso. bueno, con los gremios de Argentina capaz que sí se tienen que preocupar un poco porque acá te pegan con un palo si llegas a hacer algo mal. ¿En dónde? El tema de los gremios, digo. Bueno, No tiene nada que ver con esto igualmente, así que sí, de todas solo- formas, la teoría económica de Previch y la CEPAL dice que el problema de Argentina es que tiene gremios muy poco fuertes, que si tuviéramos los gremios como en Europa seríamos un país más avanzado, que nuestro problema siempre fueron los gremios débiles. Y tantos que en problemas realidad, tiene ¿cómo? Argentina, tantos problemas tiene Argentina, seríamos potencia mundial, sino No, según todas bueno, las teorías. está bien, no sé cuál otra teoría hay, pero digo, de hecho, los gremios de Europa son mucho más poderosos y más fuertes que los gremios de América Latina en general. Pero no importa, es un comentario. ¿Por qué conviene producir en la parte donde somos menos eficientes y no en la parte donde somos más eficientes? Porque ahí el nivel de venta es más alto, profe, en la etapa 2, Pero también cuesta más producir eso que vamos a vender. pero también se vende más. ¿Y qué significa eso? A ver. Pero si cuesta producir, en un principio dijimos que el capital no varía, o sea que el capital, nosotros no importa cuánto estemos gastando, sino que cuánto es lo que más se produce nomás. ¿O no era así? ¿Qué es el capital, Hablando, Facundo? hablando de cuánto cuesta. ¿Qué es el capital? Las maquinarias, ¿o no? Y si vos incorporás trabajadores, ¿no, que le va a hacer gratis van a trabajar los trabajadores? Y no, se le debe pagar, pero Entonces, si incorporás más trabajadores, ¿gastás más o gastás menos? gasto más. Y bueno, entonces estás gastando más y estás gastando en trabajadores que van a hacer cada vez menos eficiente la producción. ¿Por qué? Y puede ser porque todos los recursos están al máximo. Acá se satura el factor fijo. Por eso empieza a decaer la producción. Pero Se busca dijimos, se busca podemos el producir punto en en el que cualquier parte de la etapa 2. se busca el punto en el que hay la mayor cantidad de trabajadores sin perder la producción, ¿puede ser? No, porque no, nosotros ya dijimos que la pregunta 1 es, no sabemos en qué parte de la etapa 2 vamos a producir. Depende de las condiciones de mercado y los precios, tanto de los insumos y los factores productivos, como el precio de venta de lo que estamos produciendo. El tema es, justamente mi pregunta es, ¿por qué? O la intuición que deberíamos hacer es justamente por qué estamos eligiendo producir en una etapa menos eficiente. De las dos etapas donde la producción crece, elegimos la menos eficiente. ¿Por qué? Y algo que dijo Ángela está bien, digamos, porque vamos a vender más, algo de eso está bien. Porque la producción total es mayor. Sí, pero de todas formas nosotros podemos ubicarnos en esta parte de la etapa 2 y no en esta, y en esta la producción total también es mayor. Por ejemplo, nosotros podemos producir en A, según las condiciones de mercado, o en B. A veces vamos a elegir A y la producción total en A es menor que en B. Pero las condiciones de mercado da para producir en A y no en B. O sea que Pero no es porque la producción nosotros, total es mayor. nosotros estamos sabiendo que estamos ganando y vamos a querer seguir ganando más. Bien, Gustavo. ¿Y eso por qué nos ubica en la etapa 2 y no en la etapa 1? Porque en la etapa 1 sigue subiendo. ¿Qué sigue subiendo? Y la producción total va a seguir subiendo. Y en la etapa 2 Porque también sigue subiendo. en la Y etapa 2 en la etapa 2 podemos también saber sigue hasta subiendo, dónde. pero llega a un punto que empieza a decaer. Está bien, pero vos, está bien, Gustavo, pero vos, vuelvo a decir, vos podés producir en A o en B. En B, B. ¿Produce más que en A? Sí. ¿Por qué elegimos A y no B? Porque el precio de mercado da para que elijamos A y no B. O sea que no es por la producción total. Está bien que sea por esto de que yo quiero ganar más plata. Pero ¿por qué ganar más plata implica ir a la producción, a la etapa 2 y no en la etapa 1? Porque en la 1 recién empieza.
Porque en la etapa 1 sigue siendo conveniente incrementar mano de obra, por ejemplo. ¿Por qué? Por la codicia. Porque la demanda sigue subiendo ¿La demanda de qué? ¿Y por del qué hay mucho? producto. No, a ver, si ustedes piensan esto como una cuestión temporal, no entendimos nada, tenemos que empezar de vuelta a explicar la unidad 3. La etapa 1 y la etapa 2 y la etapa 3, aparte ya lo dije en la clase, no tienen nada que ver con la cuestión temporal. No es que primero viene la etapa 1, después viene la etapa 2 y después viene la etapa 3. Sáquense eso de la cabeza. Ustedes en el mismo momento, según la cantidad de trabajadores que ustedes elijan en ese momento tener, pueden ubicarse en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa 3. Simultáneamente las tres etapas son del mismo momento temporal. No tiene nada que ver la dimensión temporal. Estamos en un solo momento de tiempo. Que no haya confusión en eso, porque si no ahí ya entramos a confundir todo. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo del empresario? Ganar más. Ganar más. Ganar Claro. plata. Ganar. Por eso produce. No quiere satisfacer necesidades, no, quiere ganar plata. ¿Cuánta plata quiere ganar? Mucha. Lo que más Lo pueda. La mayor posible. Lo que más. La mayor posible, todo lo que pueda. Bien, ¿por qué para ganar toda la plata que pueda no le conviene ir a la etapa 1? Porque en la etapa 1 siempre va a ganar un poco más. Y en la etapa 2 llega a su límite. Bien, No. Lilian, bien. ¿Por qué en la etapa 1 cada vez gana más? Porque cada trabajador es más eficiente, hay más productividad, ¿Y eso qué significa? que tiene más ganancia. ¿Por qué tiene más ganancia en la etapa 1 a medida que contrata más trabajadores y cada trabajador es más productivo? Por el mercado. Porque va invirtiendo más porque el mercado lo dice. Pero en la etapa 2 también va invirtiendo más. ¿Por qué en la etapa 1? Porque se vuelve más estable la etapa 2, sería. ¿Por qué se podría vuelve ser. más estable? Porque llega al punto máximo de su producción y no llega, me refiero a estable, a que... Ay, no sé cómo explicar, pero feo. No tiene nada que ver que en la etapa 2 llega al punto máximo de la producción. No tiene nada, sáquense eso de la cabeza porque no tiene nada que ver. Podemos tener una función de producción con etapa 2 eterna, que nunca llega a su máximo. Y sigue siendo correcta la respuesta de que en la etapa 2 se produce. No importa dónde está el máximo. No importa dónde está el máximo de la producción, para contestar esta pregunta. Porque ya dijimos que puedo situarme en cualquier parte de la etapa 2. Puedo, donde empieza la etapa 2, puedo ponerme. No tiene nada que ver que llegue al máximo. Lo importante es que en esta etapa los rendimientos son decrecientes. Eso es lo importante. Y que en la etapa 1 los rendimientos son crecientes. En la etapa 2 rendimientos son decrecientes. Esta es la clave. Lilian dijo, en la etapa 1, mientras los rendimientos sean crecientes, yo cada vez gano más plata. Y está bien. ¿Por qué? Porque Por el la costo. cantidad, la producción sobre la cantidad de trabajadores es muy distinta. O sea, producís más de los trabajadores que tenés. Los trabajadores produzco más. ¿Cómo? Porque con menos trabajadores produzco más. En la etapa 1. ¿O no? No es así. Los rendimientos crecientes. Claro. ¿Y por qué eso no conviene? Porque, a ver, por un momento nos quedamos sin maquinaria para darle a más trabajadores. En la Eso etapa 2 es en puede la ser que etapa sí, dos. puede ser que no. Me puede seguir sobrando maquinaria. Luciana, no Porque puedo ajustar el factor fijo porque estamos en el corto plazo. El factor fijo es fijo. El empresario está buscando la eficiencia, o sea, está buscando que se produzca más. Producir más no, justamente produce más cuando es menos eficiente. O busca la eficiencia o busca producir más, pero no es por eso. Tiene que ver con algo que dijo Lilian. A medida que incremento la producción en la etapa 1, cada vez gano más plata. ¿Por qué cuando produzco en la etapa 1 cada vez gano más plata? ¿Y por qué cuando produzco en la etapa 2 gano cada vez menos plata? Eso es lo que tienen que responder. Hay un Porque tope tengo de menos demanda. trabajadores que pagar O sea, por los rendimientos. sigue creciendo la producción, pero cada trabajador aporta menos que antes.
Sí. ¿Y entonces? Bueno, seguimos. Estábamos diciendo por qué, si yo quiero ganar todo, me conviene la etapa 2. Y la compañera decía, porque en la etapa 1 cada vez gano más y en la etapa 2 cada vez empiezo a ganar menos. Mejoró el gráfico, Bruno. Bien, entonces, ¿por qué me conviene producir en la etapa número Por 2? lo que se invirtió en mano de obra, profe. ¿Cómo? Por lo que se invirtió en mano de obra. ¿Y qué tendría que ver eso con las ganancias? Está relacionado con las ganancias. Acá los rendimientos crecen, acá los rendimientos decrecen. ¿Por qué me conviene producir en el tramo en donde los rendimientos decrecen? Sabiendo... Porque todavía se puede ganar más, profe. Bien, O sea, no llega al tope la... ¿por qué todavía se puede ganar más? Porque la mano de obra puede seguir incrementándose. Sí, pero ¿por qué puedo ganar? Yo puedo, en cualquiera de estos puntos me voy a terminar ubicando. No sé todavía en cuál, pero en cualquiera me voy a terminar ubicando. Ahora, el tema es, ¿por qué acá no me conviene frenar nunca la producción y acá sí ya me conviene frenar? Porque ya empieza la etapa 3 y en la etapa 3 lo que empiezan a caer los rendimientos sería, o Bueno, sea, se hace negativo. ¿por qué me conviene frenar Es acá? ¿Por qué a veces me conviene frenar acá y no porque al acá? incrementar la mano de obra ya se van a molestar los trabajadores, por así decirlo. No, no es por eso. Pero ya depende del mercado, dónde frenar, Claro. profe, porque... Estamos hablando, a ver. Y llega un punto donde ya no conviene seguir produciendo más, Primera sino pista, lo mismo. estoy buscando ganancias. ¿Sí? Estoy buscando ganancias. Para maximizar ganancias, que es lo que yo quiero, me conviene la etapa 2, donde los rendimientos empiezan a crecer. ¿Por qué? Si quiero maximizar ganancias, no puedo frenar en la etapa 1. Porque puedo seguir ganando más. Bien, Lilian, ¿por qué puedo seguir ganando más? Porque puedo seguir incrementando mano de obra. En la O etapa 2 también productividad. puedo, en la etapa 2 también puedo seguir incrementando mano de obra. Pero en la etapa 2 se llega al límite. ¿Cuál es el límite en la etapa 2? Cuando la productividad marginal se hace 0. Y Cuando ahí me la voy a productividad ubicar. marginal del trabajo empieza a decrecer. ¿Y ese es el punto donde yo me voy a ubicar? ¿Cuál es el punto óptimo de producción, dijimos? Donde la ganancia es la máxima. Bien, ¿dónde, en qué parte de la etapa 2 la ganancia es máxima? No sabemos. No sabemos. Entonces, este punto es importante para definir la etapa 3, pero no tiene nada que ver con esta respuesta, porque no importa dónde es la máxima producción, importa dónde es la máxima ganancia. Y la máxima ganancia se va a dar en cualquier punto en la etapa 2. Mi pregunta es, ¿por qué no va a darse esa máxima de ganancia en la etapa 1? Hay algo que no estaba aprovechando, que el factor productivo, una parte del factor productivo no estás aprovechando en la etapa 1. Y en la etapa 2 siempre donde te frene va a haber parte del factor productivo que no, suponete yo te frenas acá, esta parte del factor productivo no estás aprovechando tampoco. Hay algunos que se van a frenar acá, otros se van a frenar acá, otros se van a frenar al máximo, otros se van a frenar acá. Eso ya depende de los precios del mercado para factores y lo que estoy produciendo. El tema es por qué a nadie se le conviene frenarse acá y sí le conviene frenarse en algún punto acá. Y tiene que ver con la respuesta de Lilian de que cada vez gano más en la etapa 1. ¿Por qué? Entre más gano significa que más puedo seguir aumentando. Más o menos. Porque en la etapa 1, como es la introducción, sería que recién se comienza a crear el producto y se introduce en el mercado, no tienen mucha ganancia, las Ángela, ventas son más lentas. Voy a repetir ¿Sería? por cuarta vez. No tiene nada que ver
con el tiempo las etapas. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 suceden al mismo tiempo. Yo decido con la cantidad de factor variable que contrato en qué etapa me quiero ubicar. Pero no tiene nada que ver el tiempo. No es una cuestión de que primero viene la etapa 1, después viene la etapa 2 y después viene la etapa 3. No es una cuestión temporal, es una cuestión de cuánto factor variable quiero incorporar a la producción. Profe, ¿puede ser que la primera etapa está reservada para los microemprendimientos? No. En la segunda etapa, profe, estamos aprovechando nuestras ganancias. ¿Cómo, Kevin? Estamos aprovechando nuestras ganancias. En la primera etapa se genera más ganancias porque vos estás teniendo menos trabajadores, lo que significa menos costo. Sí. Pero en la segunda etapa vos estás aprovechando más esas ganancias porque estás incrementando la producción y eso genera también otra vez más ganancias. Más o menos por ahí va, Kevin. Más o menos por ahí. Estás encaminado. A ver, con lo que dijo Lilian, con lo que dijo Kevin, estamos encaminados. Tiene que ver con la que en la 1 yo hago crecer cada vez más mi ganancia y en la etapa 2 no. ¿Por qué? Porque las ganancias van creciendo, pero no van creciendo al mismo ritmo del que los va contratando trabajadores. Es decir, si cada trabajador cobra 20.000, vos haces aproximadamente 18.000. Entonces cada vez vas gastando más en trabajadores, pero aunque la ganancia sigue subiendo, la cantidad de trabajadores va haciendo que esa ganancia baje hasta un punto que se estabiliza. Por ahí está bien, por ahí sí, la idea O también sea está que bien. cada trabajador disminuye. ¿Disminuye qué? Los trabajadores. ¿Cómo que disminuye? No entiendo. A ver, con el permiso de usted voy a borrar el gráfico lindo. Vamos de vuelta. Profe, Sí. en la Vamos. etapa 1 puede ser que las ganancias no son usadas en nada sobre la empresa, es decir, todas esas ganancias extras puede que no vayan a nada porque hay menos trabajadores. ¿Y qué tiene que ver si la empresa no usa la ganancia para los trabajadores, usa la ganancia para los dueños de la empresa? Claro, por eso. ¿Qué pasa? ¿A qué es igual la ganancia? Al costo que vos tenés que producir. No puedes tener ganancias si a vos no te cuesta nada producir. La ganancia igual al No. costo. No, la ganancia es la No. diferencia entre lo que te costó producir Exacto. menos lo que vendés. Y ahí te dan tu porcentaje de ganancias a tu ganancia. ¿A qué es la? A ver, Así se... más o menos. Los A ver. ingresos menos los puntos. Bien. Ingreso menos costo. Eso es la ganancia. ¿Cuánto ingreso y cuánto costo? ¿El ingreso a qué es igual? Quiero que decir. ¿El ingreso a qué es igual? A lo que yo Lo que invierto. vos ganás ¿Y cómo calculo los ingresos? a través de la demanda. No, a través de la oferta, de lo que vendés, ¿no? ¿Cómo calculo los ingresos? A ver, ¿cómo calcularían? ¿Ustedes alguna vez vendieron pastelito cuando iban al colegio? ¿Producto por Sí. cantidad vendida? ¿Producto por cantidad vendida? Dependiendo del precio del producto. ¿Y cómo sería entonces? Precio del producto por cantidad de producto. El precio, Costo de producción. precio por cantidad. Estamos hablando del ingreso, no de los costos. Precio por cantidad, muy bien. Precio por cantidad. ¿Y el costo cómo es? ¿Cómo calculo el costo? ¿Costo por cantidad? Costo unitario. El costo de lo que me salen las cosas. Acá, ¿cuántos factores productivos tengo acá?
¿Cuántos factores productivos hay en esta función de producción? Tres. ¿Cuáles son? Tierra, trabajo Tierra, y... trabajo y capital. ¿Dónde está la tierra acá dibujado? ¿Dónde está la tierra? En el gráfico. En el capital. ¿Y dónde está el capital dibujado? La tierra no estaría en el eje de las ordenadas y el trabajo en las de las abscisas. No, en la abscisa está el nivel de producción. Ah, ok. Y en el de perdón, en el de las ordenadas está el nivel de producción y en el de la abscisa está el trabajo. Acá yo tengo un solo factor productivo que es el trabajo. ¿Cómo es el capital? Constante. Constante. Entonces, ¿va a variar lo que gasto en capital a medida que produzco más o menos? No, profe. No, porque es constante. Entonces el capital es una constante. ¿Y qué sí varía? La L, que serían los laboradores. La mano de obra. Bueno, lo que le pago a los trabajadores por la cantidad de trabajadores que tengo. ¿Hasta acá me siguen o no? Sí, profe. Bien. En la etapa 1, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la productividad de los trabajadores? Es creciente. Es creciente. Entonces, tenemos un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores. El segundo trabajador produjo, en términos marginales, más o menos, o con 2 trabajadores, marginalmente, ¿se produjo más o menos que cuando había uno solo? Más. Entonces, la Q unitaria, la cantidad unitaria que se produce, ¿va creciendo cada vez más o cada vez menos? Más. Cada vez más. Pero el costo del trabajador unitariamente por trabajador, ¿aumenta o se mantiene constante? Aumenta también. Aumenta. O sea que el segundo trabajador le pago más que al primer trabajador. Se mantiene constante, profe. ¿Se mantiene constante o aumenta? Se mantiene constante. A todos los trabajadores le pago lo mismo. Pero el segundo generó más productividad que el primero. Entonces, la diferencia entre el precio y el costo en la etapa 1, perdón, entre el precio no, entre el ingreso y el trabajo, perdón, entre el ingreso y el costo, entre el ingreso y el costo. En la etapa 1, la diferencia entre el ingreso que es W por Q, P por Q, y el costo que es W por L. En la etapa 1, esa diferencia se va agrandando cada vez más o disminuyendo. Agrandando. Cada trabajador va a producir cada vez más cantidad, pero el costo me va a quedar siempre igual, porque le voy a pagar lo mismo a cada trabajador que voy incorporando. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí o no? Díganme si me Sí. siguen o no. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces los ingresos van creciendo y los costos se van manteniendo. Porque los costos yo pago lo mismo por unidad. El costo por unidad de trabajo se mantiene porque le pago lo mismo a cada trabajador. Y el costo fijo no va a cambiar nunca. Entonces el costo por unidad se mantiene constante. El costo por unidad se va a mantener constante. El costo por unidad se va a mantener constante. Pero los ingresos por unidad de trabajador van a ir creciendo porque el trabajador es cada vez más productivo. Entonces, ¿qué va a pasar con el beneficio, con la ganancia? ¿Va a ir creciendo o va a ir disminuyendo durante la etapa 1? Creciendo. Y después en la etapa 2, ¿cada trabajador produce más o cada vez produce menos? Menos. Menos, entonces después va a ir cayendo el beneficio. Y en algún momento va a ser cero el beneficio.
beneficio marginal, el beneficio que la ganancia extra que cada trabajador me aporta. Entonces, esa ganancia extra que se va agrandando cada vez en la etapa 1, se va achicando cada vez más en la etapa 2 hasta que llega un momento que se hace cero. ¿Cuándo se hace cero el beneficio? Y bueno, eso ya depende de las condiciones del mercado. Se puede hacer cero, se puede hacer cero. Se puede hacer cero acá, se puede hacer cero acá, se puede hacer cero acá. Depende de las condiciones de mercado. Se va a ir achicando el beneficio extra de cada trabajador. Pero siempre en la etapa 1, el beneficio cada vez va a ser mayor. Es imposible que caiga el beneficio que cada trabajador me da, porque cada trabajador es más productivo que el anterior, en términos marginales. Y en la etapa 2 es menos productivo, entonces el beneficio va a ir cayendo. Hasta que en algún punto, incorporar un trabajador no me va a dar ningún beneficio extra. Pero eso recién sucede en la etapa 2, donde empieza a caer el beneficio extra que cada trabajador me aporta. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, pero ¿Seguro? Profe, yo no tuve que irme un ratito y recién volví, no puedo escuchar la última parte. Quiero saber bien por qué conviene producir en la etapa 2. Así en resumen, no. Hace 40 minutos estamos explicando. Sí, pero quiero saber bien en resumen del por qué si dice que los beneficios son mayores en la etapa 1. A ver, ¿quién le explica al compañero por qué conviene la etapa 2? Sean solidarios, por favor. A ver, ustedes dijeron que entendieron, a ver. Parece que no entendieron tampoco. Demostrar que entendieron es explicándole. A ver, ¿quién se anima a explicar? Está silenciado el micrófono. ¿Quién se anima a explicar? De a uno nomás no se peleen. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Qué pasó, profe? Justo pasó algo y tuve que alejarme del celular. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo en la última parte? Yo le estoy hablando. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Prendan todas las cámaras. Se terminó esto de la cámara apagada porque evidentemente me quedo hablando solo un tiempo. Prendan nomás todas las cámaras y listo. Bueno. o sea, profe, si no entendí mal, más o menos creo que entendí. Como que vos tenés que enfocarte en el ingreso y el costo, o sea, siempre vas a tener en la etapa 1, pero como te vas a ir desplazando hacia la etapa 2 porque vas a ir aumentando el rendimiento a través del ingreso de los trabajadores. No porque voy a... hay más demanda. No. ¿Demanda de qué hay más, Kevin? Y del producto, del servicio que vos dando, del bien que estás produciendo. Yo no sé cuál es la demanda del producto. Todavía no sé cuál es la demanda del producto. Yo lo que sí sé... Y por eso, profe, porque si usted sabe la demanda, entonces tiene que estar etapa 1. No. Pero si va aumentando... Con cualquier demanda... La demanda, usted va a tener que... Con cualquier demanda conviene la etapa 2. ¿Por qué conviene la etapa 2 y no en la etapa 1? A ver. ¿Que las ganancias son mayores? ¿Por qué son las ganancias mayores en la etapa 2?
Yo lo que entendí es que tipo en la etapa 1 las ganancias serán más mayores porque tanto los trabajadores como la productividad será más eficiente y que el beneficio será tipo máximo. Mientras que en la etapa 2 tipo va a ir decayendo, pero esas ganancias que se generó en la etapa 1 se puede utilizar para ya diferentes cosas, no sé, tanto para los trabajadores, se puede utilizar más que digamos las ganancias. En la Pero si yo, etapa 1 recién se va a ir generando. pero si yo quiero ganar más plata, no menos plata, ¿para qué voy a producir en una etapa donde gano menos plata? Ustedes me dijeron que estaban entendiendo lo que yo estaba explicando. Si no, no avanzaba y explicaba de vuelta, pero ustedes me dicen, sí entendemos, sí entendemos, sí entendemos, y después había sido que no entendieron. A ver, piensen por qué en la etapa 2 conviene y no en la etapa 1. Porque como dije, o sea, hay más ganancias y los costos o sea, lo que le debemos pagar a cada trabajador sigue manteniéndose fijo, ¿no? Porque hay más ganancia en la etapa 2 y no en la etapa 1. ¿Y qué tiene que ver? En la etapa 3 también hay más trabajadores, Facundo. Ese pues se llama un punto que cada producto se sigue vendiendo al mismo precio, entonces siguen subiendo las ganancias. Pero entre Sí, más trabajadores tenés, más caro es producir esos objetos en un sentido u otro, porque los sueldos también son fijos. Pero bien. puede que los sueldos valen más que el objeto que estás vendiendo. ¿En qué etapa? Entonces llega un punto en el que los sueldos, los sueldos solos pasan a las ganancias ¿Y ese punto dónde se va a dar? en la etapa 2, Porque nunca se va a dar en la etapa 1. porque estamos produciendo, porque al principio se produce más en el sentido de que, a ver, ¿cómo lo explico? Que hay pocos trabajadores, por ende se paga menos sueldo y se puede producir más y por ejemplo, el producto puede valer 18.000 pesos y el sueldo vale 20.000. Una persona puede producir 5 o 6 de esos productos y si hay 5 trabajadores, seguís teniendo más ganancia, pero entre más trabajadores tenés, va a llegar un punto en el que sí, se llega a la etapa 2 y cada trabajador va aportando va aportando menos, pero cuesta más mantener, porque tener un trabajador es mucho más caro que que producir el producto que estás haciendo. Más o menos hasta la última parte, porque mantener un trabajador es lo mismo que el costo del producto que estás haciendo. ¿Se entiende lo que dice Juan Ignacio? Más o menos sí, porque Hasta no ahí una nomás parte. entendí. La última parte. Poquito nomás entendido. ¿Ustedes están entendiendo por qué en la etapa 2 gano más plata que en la etapa 1? ¿Por qué en la etapa 2 gano más plata que en la etapa 1? No era que en la etapa 1 se Porque tengo ganaba. más empleados, profe. Y en la etapa 3 también tengo más empleados. Te digo que una característica que solo sucede en la etapa 2, porque si no dicen, tengo más empleados, sí, pero en la 3 también tengo más empleados y no me conviene. Y por el costo son medios. El rendimiento es decreciente, la verdad que no sé, pero A ver, vamos a intentar explicarlo de otra forma. Explica con manzanas, profe. ¿Cómo? Explica con manzanas. Explico con manzanas, con peras, con sandías. No, lo importante es que las explicaciones necesitan varios pasos, entonces cada etapa necesitamos saber qué estamos haciendo, porque si no, yo escribo y pregunto y sí, 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 cuando llegamos al final, no. Todos me decían que Me sí habían parece, entendido. Si no venía Alan y decía, yo me fui a hacer otra cosa en vez de escuchar, me iba a parecer que todos habían entendido. me Bien, parece que yo entiendo, pero me parece que no me estoy explicando bien. yo creo que vos estás entendiendo y yo creo que Lilian también algo entendió.
Y me parece que tienen la idea, lo que pasa es que no pueden plasmarla en explicarla. A ver, la ganancia es igual al ingreso menos los gastos. ¿Estamos? Hasta ahí, esta parte, sí o no, pero son 42, no, tiene que ser un coro ahí, sí, o no, pero Sí, profe. bueno, Profe, vamos, es correcto. Sí, profe. vamos a ponerle onda, es viernes y el... Sí, bueno, profe. el ingreso es P por Q, ¿sí o no? Y la ganancia es P, perdón, el costo, el gasto es igual a la cantidad de trabajadores que necesito por el sueldo que le pago a los trabajadores. ¿Sí o no? Profe, ¿y nos faltan los otros factores? Las maquinarias, Sí, bueno, pero los otros son fijos. El otro es un gasto que está fijo porque no va a cambiar la cantidad de trabajadores. Claro. O sea, ¿qué significa que un gasto es fijo? Si produzco 0, Que no cambia. produzco 100 o produzco 300.000 millones, si el gasto es fijo, no depende del nivel de producción. ¿Y alquiler, por ejemplo? También, yo alquilo. Si vendo, me cobra el alquiler. Y si no vendo, me cobra el alquiler. Y si vendo mucho, me cobra el alquiler. Y si vendo poco, me cobra el alquiler. Pero en este caso, nosotros decimos que tenemos solo dos factores, trabajo y capital. Porque podemos complejizar, pero Hay dos supuestos nomás en el modelo de corto plazo. si con dos factores estamos complicados, imagínense si le metemos 40 factores a esta ecuación. Vamos a estar más complicados. Lo que vamos a hacer con dos factores que es más simple. Entonces, en la primera etapa, ahora, la cantidad producida, ¿de qué depende la cantidad de producción? De los trabajadores. De la función de producción, que es función de la cantidad de trabajadores. ¿Sí o no? Así es. ¿Sí? A ver el resto. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo tengo que la ganancia va a ser igual a P por la función de producción, porque depende de los trabajadores, menos W por la cantidad de trabajadores. ¿Entienden cómo pasamos de ingreso y gasto a esto? ¿Cómo dijo eso, profe, de vuelta? ¿Me puede explicar? No escuché. La cantidad que venda depende de cuánto produzcan los trabajadores. Entonces, la ganancia va a ser precio por la producción de los trabajadores. Sí. La producción que puedan hacer los trabajadores. ¿Sí? Menos lo que me cuesten esos trabajadores que están produciendo. El sueldo. W sería el salario. Ok. W el salario y L la cantidad de trabajadores. ¿Hasta ahí estamos? Profe. Sí. profe. Bien. Entonces, Espera un ratito, suponemos que el precio... déjame terminar un ratito. Ah. Vamos a hacer completo. El precio va cambiando. No, a menos que haya una inflación. Por eso, pero no, ahora nosotros suponemos que no hay inflación. O sea que el precio es fijo. Fijo. Porque de vuelta, no estamos midiendo en tiempo, estamos en un solo momento. Hoy, si producimos 1, 100 o 50 millones, el precio de hoy no cambia. No es una cuestión temporal. Yo hoy, supongamos que se permite contratar por día a la gente. Yo soy el dueño de la empresa y hoy salgo a la calle y puedo contratar 10 trabajadores, 100 trabajadores o 300 millones de trabajadores. Hoy, ¿va a cambiar el precio de lo que vendo? No. No. Entonces, no es una cuestión de tiempo. Sáquense de la cabeza el tiempo, porque no tiene nada que ver el tiempo acá. Estamos en un solo tiempo. ¿Va a cambiar el precio de lo que vendo? No. ¿Va a cambiar el salario de los trabajadores? No. No. Entonces, que se incremente la ganancia o que caiga la ganancia depende de lo que pase con esto
y de lo que pase con esto cuando incremento los trabajadores. El diferencial, si gano más plata o gano menos plata, va a depender de la función de producción y de la cantidad de trabajadores. La diferencia Profe. entre P menos W es una diferencia, ¿sí? Y después eso está condicionado por la productividad de los trabajadores. Si los trabajadores son cada vez más productivos, como sucede en la etapa 1, si los trabajadores son cada vez más productivos, como sucede en la etapa 1, a medida que yo incorporo trabajador, ese último trabajador me va a generar más ganancia o menos que el anterior. Más Menos. ganancia. Más, porque ¿qué va a pasar con este ingreso? Va a aumentar, Sí, subiendo. ¿Cómo? va a aumentar. Va a ir aumentando porque el trabajador 2 produjo más que el 1. Entonces el ingreso crece. El ingreso unitario por trabajador va creciendo porque el 2 produjo más que el 1. Porque la rendimiento es creciente. Entonces el trabajador 2 hizo que la producción crezca más que proporcionalmente. Más que proporcionalmente. Meto un trabajador y la producción crece en más de 1, porque el rendimiento es creciente. Profesor, Sí. Pero eso no pasa en la etapa 2, profe, ¿no? Bien. No, estamos en la etapa 1. Entonces, si incorporo un segundo trabajador en la etapa 1, que produce más que el anterior, y me genera que la producción crezca más que antes, y voy a vender al mismo precio la producción, y voy a pagar el mismo costo que antes, ¿me conviene producir más o menos? Más. Más. Si aumentaste al- Siempre me conviene producir más si con cada trabajador que incorporo, la producción crece más que proporcionalmente y por lo tanto los ingresos crecen más que antes. Entonces, siempre me conviene producir más. Porque el ingreso marginal está creciendo. Si el ingreso marginal es cuánto me aumenta el ingreso, cuánto me aumenta el ingreso a medida que aumento la producción. Ese ingreso marginal me está creciendo porque el trabajador al que le pago lo mismo que el anterior, produce más que el anterior. ¿Se entiende? Sí, eso entendió. Entonces, en la etapa 1 nunca te va a convenir parar porque mientras más produzco, más gano. Por los rendimientos crecientes, mientras más produzco, más gano. Entonces, nunca conviene parar en la etapa 1. Hay más. Produzco más, gano más. Produzco más, gano más. Produzco más, gano más. Sí o sí te me conviene seguir produciendo en la etapa 1. En la etapa 2 pasa otra cosa. No sé qué compañera dijo, pero es cierto lo que dijo. Dijo, eso no pasa en la etapa 2. No pasa en la etapa 2. En la etapa 2, el trabajador adicional produce más o menos que el anterior. menos. Entonces, esa brecha entre el precio y lo que cuesta el trabajo por el diferencial de producción, ¿va creciendo o va achicándose? Va creciendo. Cada vez más, Se cada vez achica. cuesta más. En la etapa 2, Va disminuyendo. Se achica. en la etapa 2, la productividad del trabajador, ¿crece o decrece? Decrece. El trabajador adicional, ¿produce más o menos que el anterior? Menos, pero sigue costando lo mismo que el anterior. Cuesta lo mismo, pero produce más o menos. Menos. Entonces el diferencial entre lo que produce y lo que cuesta, ¿se va achicando o se va agrandando? Se va achicando Se va achicando. ¿Hasta cuándo? hasta que es negativo. Hasta que Hasta que llega a negativo, cero. como dijo Juan hoy, que no pudo explicar bien. Hasta que producir más, en vez de generarme ganancia, me genera pérdida, porque lo que cuesta el trabajador es más que lo que aporta en términos de producción. ¿Y eso en qué parte de la etapa 2 sucede? No sé en cuál de etapa 2 sucede, pero en alguna parte de la etapa 2 va a suceder que el aporte en términos de ingresos sea inferior al aporte en términos de costos. Profesor, yo me acuerdo que había visto un video hace unos meses que explicaba básicamente todo el tema en 5 minutos. Era un video animado.
Puede ser. Ahora voy a buscar y voy a pasar en el grupo de WhatsApp porque la verdad que está muy bueno también. Me hizo acordar justo de esto. Buenísimo, buenísimo. Todo lo que se va a aportar, buenísimo. Acá, en la etapa 2, el trabajador produce cada vez menos. Entonces, el margen entre lo que ganamos por producir y lo que nos cuesta esa producción se va achicando hasta un punto en que se hace cero. Eso nunca va a pasar en la etapa 1 porque el margen en la etapa 1 siempre crece. Y en el margen en la etapa 2 se reduce. Entonces, ese margen de ganancia que me genera cada trabajador adicional, en algún momento de la etapa 2 se va a hacer cero. Y a partir de ahí se va a hacer negativo. ¿En qué momento se va a hacer cero y negativo? Y no sé, en algún momento. Porque ya depende de otros factores que yo con esta información no puedo saber. Pero sí puedo saber que el margen de ganancia de un trabajador, que me aporta un trabajador en la etapa 2, cada vez es menor. Porque la productividad de los trabajadores está decreciendo. ¿Ahora se entendió? Sí, ahora sí. La verdad quiero, no me digan que sí para que me callen. No, sí, ahora sí. Yo sé que tengo la voz fea y cuando me pongo nervioso y hablo rápido, peor todavía. Pero no me digan que sí para que me calle porque igual vamos a seguir hablando de otros temas. Profe, disculpe mi total ignorancia, pero yo igual sigo sin comprender por qué conviene estar en la etapa 2, entonces si en la etapa 1 nomás es que tiene más ganancias y más ingresos. A ver, vamos a hacer, está bien la pregunta. A ver, yo les quiero contar algo, ¿por qué yo soy tan insistente con esto? A mí nadie me explicó esto. Nadie me explicó esto. Yo tuve como 2 años para entender esto. Y me hacía el que entendía como ustedes y por suerte nunca nadie me lo preguntó. Si me lo preguntaban, me iba a ir mal. Hasta que solito lo comprendí. A ver, vamos a hacer un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico, ¿sí? Para que se entienda. Supónganse que yo tengo un trabajador que me cuesta 10 pesos. Ese trabajador, el salario del trabajador es 10 pesos. Produce un bien que sale 10 pesos. Para no complicarnos, sale 10 pesos también. ¿Sí? El primer trabajador produce una cantidad del bien. Entonces, un trabajador por 10 pesos, ¿cuánto me costó el trabajador? ¿Cuánto me costó el... ¿Cuánto me costó? Un trabajador sale 10 pesos cada trabajador. ¿Cuánto me cuesta que haya un trabajador? 10. Produjo una cantidad de producto que sale 10 pesos. ¿Cuánto me gané de plata? Cero. Perdón, ¿ingreso cuánto tuve? 10. 10. Entonces gané 0. Con un trabajador gano 0. Con un trabajador gano 0. Bien, seguimos. Supónganse que contrato 2 trabajadores. Estoy en la etapa 1. 2 trabajadores. El segundo trabajador produce más o menos que el anterior. Más. Supónganse que produce, en vez de una cantidad, produce 1,1. El segundo trabajador produce 1,1. ¿El primero cuánto había producido? 1. 1. Y el segundo produjo 1,1. ¿La producción total cuánto es? 2,1. 2,1. ¿Por 10 pesos? 22. 2,1 por 10. 21. 21. ¿Cuánta plata gané? Con 2 trabajadores. 1 peso. 1 peso. La ganancia marginal que me produjo el primer trabajador. ¿Cuánto más gané por tener un trabajador adicional? ¿Estamos todos? Creo que ¿Está Gustavo? Sí, profe. ¿Está Gustavo o no está Gustavo? Sí, profe, acá estoy. Acá está. Bueno, Gustavo. Bueno, seguimos. Vamos a hacer un cuadrito más mejor, más lindo. Acá está la cantidad de trabajadores, el salario, la cantidad que producen en total, ¿sí? La cantidad que producen en total, y el ingreso total, el gasto total, y por lo tanto el beneficio o la ganancia. Perdón, acá no le vamos a poner ingreso, está mal el profesor que dice ingresos, se llaman costos.
Bueno, ahí está. Muy bien. El primer trabajador produjo una cantidad. Ah, y el precio igual a 10, ¿no? Dije que el precio era igual a 10. Bueno, pues eso le podemos hacer como... Me esperan un ratito que golpean la mano. Bueno, ¿seguimos? ¿Estamos o no estamos? ¿Están? Sí, profe. Bueno, el primer trabajador. ¿Cuánto me costó un trabajador? ¿Cuál es el costo? 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos, profe. 10 pesos. ¿Cuánto produjo? Un producto. 10 pesos. Un producto. ¿Cuánto sale el producto, dijimos? 10 pesos. 10 Entonces, pesos. ¿el ingreso total cuánto va a ser? 0. El ingreso total. 10. 10 pesos. 10. ¿Y el beneficio? 0. 0 pesos. Perfecto. Acá estamos en la etapa 1. Fíjense, con 2 trabajadores, ¿cuánto produzco? 2,1. O sea que, ¿cuánto aportó el segundo trabajador? 1,1. ¿Aportó más o menos que el primero? Más. Más. Entonces, ¿estamos en qué etapa? ¿En la etapa 1 o en la etapa 2? En la etapa 1. En la etapa 1. Entonces, me conviene. Entonces, ahora, ¿el ingreso cuánto va a ser? 21. O sea, 21. ¿Cuánto va a ser mi costo? 20. 20. ¿Y cuánto gané? No. 1. O sea que el segundo trabajador me hizo ganar plata o no? Sí. ¿Me hizo ganar plata o no? Sí. Me hizo ganar Sí. 1 el segundo trabajador. Sí. Entonces en la etapa 1 incorporé un trabajador, gané más plata. Vamos con 3 trabajadores. ¿Cuánto produjo en total? 34. 3,4. 3,4. 3,4. ¿Cuánto produjo adicionalmente el tercer trabajador? 1,3. 1, 3. más o menos 1,3 que el anterior. más. Más. 1,3 es más que 1,1. O sea que seguimos en la etapa 1. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta plata ganamos acá? 34. 34. ¿Y cuál es el costo? 30. 30 pesos. 30. ¿Cuánto el beneficio total? 4 pesos. 4. ¿Cuánto aumentó el beneficio por el tercer trabajador? 3. 3. Fíjense que en la etapa 1, cada trabajador me aporta más beneficio que el anterior. ¿Hasta acá lo ven? Sí, sí. Bueno, esperemos un ratito que tengo que pagar al señor y ya sigo. ¿Seguimos? ¿Siguen ahí o ya se fueron? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, Seguimos acá, profe. vamos con el cuarto trabajador. ¿Cuánto es la producción? 4,5. 4,5. ¿Aumentó la producción o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En cuánto aumentó? En En 1,1. 1,1. ¿Aumentó más o menos que el anterior? Menos. Menos. ¿En qué etapa estamos? Menos. En la En 2. la La 2. En la 2. ¿Sí? Pero, ¿cuánto es la ganancia total? El ingreso, 45. perdón, el ingreso total, 45. ¿cuánto es? 45. 45. El costo total, 40. 40. ¿cuánta plata ganó? 5. 5. 5.
¿El trabajador adicional me produjo o no me produjo ganancia? Sí, Sí, dos. produjo ganancia. Me produjo 1. Me produjo menos la que la anterior, pero ¿me sigue produciendo ganancia o no? Ah, 1. Sí. Entonces, ¿me conviene Sí. contratarlo? Sí. Sí, porque voy a Sí. ganar más plata que antes. Aunque me produce menos ganancia que el anterior, porque es menos productivo, porque ya estoy en la etapa 2, me sigue produciendo, mi ganancia sigue creciendo en términos totales. Vamos a la última. ¿Cuánto es la producción con el quinto trabajador? 5,4. 5,4. 5,4. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿En Aumenta. cuánto aumenta? En 0,9. O sea que seguimos en la etapa 2, porque aumenta menos que la anterior, pero la producción aumenta, ¿o no? ¿Sí o no? Así es. ¿Cuánto es el ingreso total? 54. 54. ¿Cuánto es el gasto total? O el costo total, 40. perdón. 50, perdón. ¿Cuánto gané? 50. 4. ¿Cuánto, adicionalmente, cuánta plata me hizo ganar este trabajador? Nada. 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 No solamente nada. ¿Qué pasó con este Menos trabajador? 1. Oh, perdido. Me hizo perder plata. Fíjense que seguimos en la etapa 2. No llegamos al máximo de la producción. ¿Me conviene producir 5? No. ¿Cuánto me conviene No. producir? 4,5. 4,5. Perdón, ¿con cuántos trabajadores me conviene producir? Con 4. Fíjense, entonces, vieron que ustedes decían por qué no conviene en el punto máximo en la etapa 2, y porque depende de las condiciones de mercado. Con este mercado y con estos precios, no me conviene producir más. Me conviene producir 4,5. Puedo producir 5,4. Pero no me conviene. ¿Se dan cuenta que durante la etapa 1 siempre crece el beneficio? Sí. ¿Lo ven? ¿Ven o no ven? Sí. Y ven que, Sí, vamos a hacerle una línea de otro color para que más o menos se vea. ¿Ven que durante la etapa 1 siempre crece el beneficio? ¿Vieron que va creciendo, sí o sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y en la etapa 2, a veces crece el beneficio, a veces crece y a veces cae. Hay parte de la etapa 2, en la primera parte de la etapa 2, va a seguir creciendo. Y hay veces que va a crecer durante mucho tiempo, hay veces que va a crecer durante una buena parte de la etapa 2, y hay otra que va a crecer un poquito nomás en la etapa 2. Pero, ¿se dan cuenta que el máximo beneficio sí o sí va a llegar en la etapa 2? Sí. Sí, Nunca profe. va a llegar en la etapa 1 el máximo, porque a medida que sigo produciendo, como cada trabajador es más productivo que el anterior y me cuesta lo mismo, me va a generar cada vez más ingresos. Sin embargo, cuando ya los trabajadores empiezan a ser menos productivos, en un punto, o algunos trabajadores me van a producir más ingresos y otros me van a hacer perder plata. Y no es que si yo produzco con 5 trabajadores no tengo más ingresos, tengo ingresos. Sigo teniendo 4, pero tengo menos ingresos que si hubiera producido menos. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces no es que producir más voy a ganar más. A veces producir más gano más y a veces producir más gano menos. Lo que sí es seguro que en la etapa 1 siempre voy a producir más. Como decía Lilian hoy, cada vez va incrementándose mi beneficio si yo produzco en la etapa 1. Y la segunda parte es lo que decía Juan. Va a llegar un momento en que el costo de producir es más caro que el beneficio de producir. Pero eso no se produce necesariamente porque la producción cae. A veces sigue subiendo, como en este ejemplo, igual nomás pierdo plata. Aún teniendo beneficio positivo, no tengo todo el beneficio que podría tener, que se daría si produzco menos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien no Ahora. entendió? Sí, se entendió. Sí, se ¿Alguien no entendió, profe. entendió? Repito la pregunta. ¿Alguien no entendió?
¿Alguien no entendió? Alguien Cardoso, Teresa, no entendió. ¿Vos no entendiste, Teresa? Lo que no entiendo, o sea, viendo los cálculos sí, Ajá, bien. pero viendo la gráfica no. Está bien. ¿Pero con los cálculos entendés? Sí, con el cálculo sí. Bueno. Vamos a tratar de explicar el cálculo en la gráfica. Lo que pasa es que lo que hice, lo hice tan grande que voy a tener que... Traten de recordar esto, así lo vemos en la gráfica. En la etapa 1, fíjate, yo tengo un trabajador, dos, o sea, tengo que tratar de mantener la escala, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores, ¿sí? Sería un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores. Fíjate que del primer al segundo trabajador, esto es lo que crece la producción. Entonces, cuando voy al mercado a vender, es esta producción por el precio del mercado, menos lo que me costó el trabajador, lo que se va a incrementar mi ganancia. Fíjate que cuando paso de 2 a 3, sigo en la etapa 1, fíjate todo lo que crece la producción. Entonces, este tercero, que me costó lo mismo que el segundo, porque le pago el mismo salario, me generó toda esta cantidad de producto. Entonces, es imposible que el tercer trabajador no me haga ganar más plata que el segundo. Sí o sí me va a hacer ganar más plata que el segundo. ¿Verdad? Ahora, fíjate que el cuarto trabajador, ¿cuánto incrementa la producción? Entonces, lo que hay que ver es si este tamaño de ingreso, este es el tamaño de la producción. Entonces vos tenés que ver el tamaño de la producción por el precio de venta. Y le restás el trabajador por el costo del trabajo. Cuando este tamaño de producción alcanza para compensar el costo del trabajo, a mí me conviene seguir produciendo. Cuando este tamaño de producción no me alcanza para compensar el costo, tengo que frenar la producción. En la etapa 1, como cada vez que produzco cada vez más, este tamaño, entonces siempre me va a alcanzar para cubrir y cada vez me va a sobrar más durante la etapa 1. Porque cada vez crece más lo que voy produciendo. En la etapa 2 se va achicando. Entonces, en alguna parte de la etapa 2 puede ser que eso me alcance para compensar el salario, y en otra parte va a ser tan chiquitito lo que aumente la producción que el costo va a ser, el salario ese o el costo va a ser mayor que lo que aumentó la producción. Y ahí ya no me conviene producir. Aún cuando sigo aumentando la producción, la aumento muy poquita como para compensar los costos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Yo? ¿Seguro? Sí, sí. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profesor. Avísenme si no entienden, porque es un tema difícil. Yo sé que es difícil. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Así tenían que contestar la pregunta del número 2 grupal. Bueno, ahora me voy a fijar a ver si contestaron así. Quedó claro que nadie contó así, profe. ¿Cómo? Que no llega. Quedó claro que nadie contó así porque no llegan a decir acá. No hay problema. Nosotros no contestamos así. ¿Cómo? Nosotros no contestamos así. De una le digo. Está bien. La idea era que se enfrenten a ese desafío de ver qué es lo que pasaba. Muy bien. Y que sobre todo entiendan esto, que para mí es fundamental. No conviene producir en el punto máximo en la etapa 2. Hay una confusión donde el 95% de los estudiantes contestan, conviene producir ahí en el máximo de la etapa 2. Creen que producir en el máximo es lo mejor que hay. Y como vimos en el ejemplo numérico, no necesariamente sucede eso. Depende de un montón de cosas que están relacionadas con condiciones de mercado que no conocemos al momento de evaluar la función de producción. Entonces, decir que conviene en el máximo porque ahí se produce más, estamos cometiendo un error. ¿Estamos hasta ahora? ¿Estamos hasta acá?
Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a usar esta parte de la clase para otra cuestión que tiene que ver con, bueno, acá ya podemos dejar de grabar porque ya es